trajeron y así como me lo trajeron, yo lo pasé, yo se lo puse, lo conecté y hay veces que pues simplemente ni siquiera es compatible, ¿no? El paciente con el del receptor con el donador. Entonces es algo bien interesante que debemos de poner todos mucha atención. Desgraciadamente a veces pues por falta de tiempo o falta de recursos, pues lo único que hacemos es poner la indicación y ahí dejárselo al que esté en piso, a otro personal de enfermería, etcétera, etcétera. Pero sí es algo muy importante. Entonces vamos a empezar con las reacciones, por favor. Sí, doctora. Entonces, como ya nos comentó, hoy vamos a ver terapia transfusional y reacciones posttransfusionales. Somos el equipo 2 y está conformado por Aline y su servidora Pamela. El siguiente, por favor. El contenido que vamos a abordar en esta exposición, vamos a hablar sobre grupos ABO y RH, sobre todos los productos sanguíneos, las reacciones transfusionales tempranas y, por último, reacciones transfusionales tardías. Ay, perdón, ahora sí ya se me escucha. Sí, sí, ya se escucha. Bueno, vamos a empezar. Esta diapositiva es más que nada informativa. Los que no lo sabían, hay un Día Mundial de la Donación de Sangre. Ese día es el 14 de junio. Les pongo esto porque en México siempre hay falta de donantes, porque no hay una verdadera cultura de la donación en México. Entonces, ¿qué requisitos necesita cumplir para poder donar sangre? Bueno, el mayor de edad debe de tener un buen estado de salud y debe de pesar mínimo 50 kilos. No debe de haber antecedentes de hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, VIH o alguna enfermedad grave del corazón. Debe de haber pasado mínimo un año desde que se realizó algún tatuaje, perforación o acupuntura y mínimo 6 meses desde su última cirugía, si es que es el caso. Además de un año desde la última vacuna, desde la última vez que se vacunó, si es que se vacunó contra hepatitis o rabia. Se debe presentar sin síntomas gripales y debe de abstenerse de consumir alcohol en las últimas 48 horas, con ayuno de 4 horas y con identificación. Entonces, si alguno de ustedes cumple con alguna de estas características, lo invito a donar. Ya veremos ahorita, más adelante, las características de estos plaquetes y se van a dar cuenta que hay unos que duran muy poco, entonces necesitamos donadores pues que sean regulares. Ya veremos ahorita la importancia de esto. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que ustedes o alguna persona va y dona sangre, para poder liberarla para su uso, tienen que hacerse pruebas de tipificación, ABO, RH, pruebas cruzadas, que les voy a comentar ahorita, y así como pruebas de detección para enfermedades infecciosas que se pueden transmitir hematológicamente, como son la hepatitis B, C, VIH, treponema, tripanosoma, virus del Nilo Occidental. Una vez que ya se aprobó que la sangre se puede usar, se van a colectar las bolsas de sangre y ustedes recordarán de sus clases de química la palabra centrifugar. Si no la recuerdan, pues imaginen su lavadora. Va a hacer una fuerza rotatoria, va a mandar los componentes hacia las periferias y esta fuerza va a ayudar a separar los componentes según sus densidades. Así es como de un paquete de sangre vamos a sacar el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos. Ya después se guardan esos paquetes y ustedes necesitan hacer una tipificación de su paciente, de su grupo ABO, RH y las pruebas cruzadas. ¿Por qué necesitan hacer esto? El grupo ABO, bueno, en realidad, un eritrocito tiene más de 200 tipos de antígenos que están presentes en su superficie. Hay muchos tipos de sistemas para clasificar los grupos sanguíneos. Tenemos el ABO, RH, Kiddy, Duffy, Lutherman. Los más ocupados a nivel universal es la clasificación ABO y RH. Como su nombre lo dice, el grupo ABO va a clasificar la sangre en grupos A, B o 0, que es el verdadero nombre del grupo O. 0 porque no tiene antígenos. Vamos a clasificarlo según los antígenos que hay en su superficie. Si el eritrocito tiene un antígeno A, bueno, lo vamos a llamar A.
¿Qué pasa con esto? Que la sangre, por explicarlo de alguna manera, la sangre de ese paciente, el cuerpo de ese paciente está acostumbrado al antígeno A. ¿Qué pasa si le metemos un antígeno B? Pues va a decir, oye, ¿qué es esto? Lo va a encontrar como algo extraño y entonces lo va a atacar, va a hacer una reacción de hemólisis. Lo mismo pasa con el grupo B. Ellos tienen el antígeno B en la superficie de su eritrocito y si ustedes le ponen un grupo A, va a decir, oye, ¿qué es esto? Yo no estoy acostumbrado a esto y lo va a atacar. El grupo AB tiene tanto el antígeno A como el antígeno B en su superficie. Si ustedes le ponen sangre tanto A como B, lo va a encontrar, va a decir, los conozco, no les vamos a hacer nada. ¿Qué pasa con el tipo 0 o con el tipo O? En su superficie no hay antígenos. Entonces, si ustedes le ponen sangre ya sea A o B o AB, va a decir, no conozco esto, y lo va a hemolizar, lo va a atacar. Por eso es que los pacientes que son tipo O solo pueden recibir sangre tipo O. En cambio, la sangre tipo O se le puede poner a cualquier paciente, porque como no tiene antígenos en su superficie, pues el cuerpo va a decir, no hay nada que reconocer, no lo voy a atacar. Aparte de esta tipificación, se tiene que hacer la tipificación RH, que es en realidad la determinación del antígeno D, que es uno de los más inmunogénicos. Cuando se determina positivo, quiere decir que efectivamente la superficie del eritrocito tiene el antígeno D. Cuando es negativo, quiere decir que no lo tiene. Y va a pasar lo mismo que con las otras determinaciones. Si el eritrocito tiene el antígeno D, está acostumbrado a este antígeno, y si le ponen una sangre positiva, pues no pasa nada, la acepto, ¿ok? Pero si es un tipo de sangre negativo, no está acostumbrado al antígeno D. Si ustedes le ponen una sangre que es positiva, la va a hemolizar. Siguiente, por favor. Esto es importante para entender entonces la compatibilidad entre grupos sanguíneos. El tipo de sangre O, para nuestra desgracia o fortuna, yo soy sangre tipo O negativo, nosotros somos conocidos como los donantes universales. O sea que la sangre tipo O negativo se le puede poner a cualquier paciente y teóricamente la va a aceptar. Es una fortuna, desgracia. La desgracia viene en que solo pueden aceptar un O negativo a otro O negativo. Caso contrario pasa con los grupos AB positivo, que ellos son conocidos como los receptores universales, porque pueden, como tienen los antígenos tanto A como B como D, el cuerpo los reconoce todos y puede reconocer cualquier tipo de sangre. Esto es importante porque si ustedes desconocen el tipo de sangre del paciente, ¿qué tipo de sangre les van a pasar? Entonces, O negativo, para evitarnos así problemas de hemólisis. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ya determinaron el tipo sanguíneo, entonces, ¿para qué nos sirve la prueba de compatibilidad cruzada? Bueno, al inicio les dije que el eritrocito en realidad tiene muchísimos antígenos en su superficie. Con estas pruebas solo estamos determinando los 3 más importantes, los 3 de ellos, cuando son muchísimos. Para esto es la prueba cruzada. Vamos a combinar la sangre, plasma y glóbulos rojos del paciente y la del donador, o sea, receptor, donador. En la prueba mayor vamos a usar el plasma del paciente y la vamos a poner contra los glóbulos rojos de los donantes. En la prueba menor vamos a hacer los glóbulos rojos del paciente con el plasma del donante. Esto sirve para ver si el paciente, si el receptor verdaderamente puede aceptar esa sangre o se va a hemolizar. Esto se conoce como cross-match serológico. Esta prueba cruzada se puede hacer de esta forma o se puede hacer de forma electrónica. No tiene caso que les platique la forma electrónica porque pues simplemente la computadora ya detecta todos los antígenos y solita el algoritmo hace la prueba de compatibilidad. Y es importante que hagamos esta prueba, se deben de determinar todas las pruebas para ver que efectivamente el paciente, el receptor, puede aceptar esta sangre. Siguiente, por favor. Entonces, las pruebas que debe de pasar, les puse esta tablita y la anterior para que cuando quieran repasar con las que se les haga más fácil, las que entiendan más fácilmente, las muestras deben recolectarse dentro de las 72 horas siguientes a la transfusión programada. De lo contrario, los anticuerpos que dependen del complemento se vuelven inestables, se vuelve lábil y entonces se van a perder. Y entonces ya no sabemos si pudo haber una reacción por esos anticuerpos que estaban ahí, que se perdieron. Por eso es importante que las pruebas se hagan en el momento que se deben hacer. También los procedimientos ya son más estrictos para evitar tantas reacciones. Antes no eran tan estrictos, ahora sí hay varias normas, reglas, organismos que deben de cuidar y deben de ver también ustedes a la hora de hacer, pues llenar todas las notas,
sacar los datos del paciente, del receptor, se tienen que hacer con cuidado, ya lo veremos más adelante y también la doctora ya platicó un poco, hay reacciones que vienen por errores humanos, entonces debemos evitar en la medida de lo posible, pues incurrir en ellos. También si se necesitan nuevas transfusiones, nuevas órdenes, pues es necesario cada 72 horas hacer nuevas pruebas. Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar con los paquetes sanguíneos. Primero vamos a hablar de la sangre pura, que en realidad ya casi no se usa o se prefiere no usarla, se dejó de usar porque la incidencia de reacciones transfusionales era casi 3 veces mayor que los concentrados de glóbulos rojos. Actualmente se prefiere pues, usar el tipo, el paquete sanguíneo específico que el paciente necesita o concentrados de glóbulos rojos, porque la sangre completa contiene muchos leucocitos antigénicos, muchas proteínas séricas y todo esto lleva a un mayor riesgo de alergia y a otras reacciones transfusionales que ya comentaremos. Sin embargo, pese a esto, los bancos de sangre, hay bancos de sangre que todavía almacenan unidades de sangre completa para causas de trauma con hemorragia masiva. ¿Cuándo vamos a considerar una hemorragia masiva? Cuando el paciente tiene una pérdida de más del 40% del volumen de sangre. Hay quienes lo calculan como que ese paciente necesita una transfusión de más de 10 paquetes globulares. ¿Cuáles son los riesgos de esta transfusión masiva? Existe un riesgo de acidosis metabólica y respiratoria, de hipocalcemia, así como todas las reacciones transfusionales, sobre todo la alérgica y la alérgica más que nada. También existe el riesgo de hipotermia y hiperpotasemia. Estos paquetes son paquetes de 500 mililitros y mientras más tiempo pasan almacenados, más disminuyen los factores de la coagulación y la funcionalidad de las plaquetas, eso hay que tenerlo en cuenta. También se pueden usar para exsanguinotransfusión en recién nacidos, pero estos no son como tal sangre pura, sino que son reconstrucciones que se hicieron de sangre pura mediante un paquete de glóbulos rojos y uno de plasma fresco congelado. Para poder liberar esto, si quieren liberar sangre de emergencia, esto me lleva a la sangre de emergencia. Cuando hay una situación de urgencia, ya hablemos de que se va a transfundir sangre pura, paquetes globulares o otros paquetes. Si ustedes quieren sacar sangre de emergencia, debe ser una decisión en un entorno verdaderamente riesgo porque estos pacientes no van a pasar por pruebas de compatibilidad. Se debe de preferir el tipo O negativo precisamente para los que ya lo decía, para evitar en la medida de lo posible las reacciones, y se debe de indicar en la nota que la unidad que se va a liberar no ha completado las pruebas de compatibilidad si es que no lo ha hecho. ¿Y aquí qué más? Pues eso, en la medida de lo posible se prefiere ya no usar la sangre pura. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Se movió ahí esa diapositiva. ¿Qué otro tipo de paquetes sanguíneos tenemos? Tenemos los glóbulos rojos empaquetados, el paquete globular, que son eritrocitos. Se preparan a partir de la sangre, como ya les decía, a partir de centrifugación o aferesis. Tienen un volumen más o menos de 350 mililitros. De esos 350 mililitros se considera que 250 mililitros son de eritrocitos. Por eso en algunas bibliografías aparecen así como paquetes de glóbulos de 250, porque el 250 son el volumen de eritrocitos. Eso no quiere decir que no haya algo de plasma, pero se considera que el plasma restante es menos de 50 mililitros. También pueden ir ahí sodio, potasio, amoníaco, iones de hidrógeno, pero son en menor cantidad que la que contenía la sangre total. Debe de permanecer para su almacenamiento entre 1 y 6 grados centígrados y se puede almacenar hasta por 35 días, o sea, un mes. Cuando se va a pasar un paquete globular, se debe de, en un entorno que no sea de emergencia, se deben de transfundirse a una velocidad de más o menos 2 mililitros minuto durante los primeros 15 minutos y después se va a aumentar a 4 mililitros minutos o tan rápido como el paciente lo pueda tolerar. ¿Por qué? Porque la transfusión no debe exceder las 4 horas. Se considera que cada unidad de cada paquete globular va a subir el hematocrito en un 3% y la hemoglobina 1 gramo sobre decilitro. Esto lo tienen que recordar. Y esto va a ser evidente en los laboratorios después de 15 minutos a cuando empezara la transfusión. Siguiente, por favor. Entonces, las pautas que se consideran actualmente para
la transfusión, las pautas de umbral de transfusión. Estas son del 2016. Si encontraron más recientes, por favor, las pasan. Las recomendaciones son que los pacientes que tienen hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, aun si el sangrado no es activo, deben de recibir una transfusión. Los que tienen hemoglobina de 7 a 8 sin sangrado activo, pero que fueron sometidos a alguna cirugía ortopédica o cirugía cardíaca, o valorando ustedes el estado clínico del paciente, entonces se le debe de pasar la transfusión. Si la hemoglobina está entre 8 y 10, generalmente no se indica, a menos que el paciente tenga anemia sintomática o que tenga un sangrado continuo o que tenga un Zika. Cuando la hemoglobina es mayor a 10, ahí no se necesita transfusión. Siguiente, por favor. También tenemos otros plaquetas globulares que están disponibles en circunstancias especiales, los leucorreducidos, por ejemplo, que disminuyen la incidencia de reacciones transfusionales febriles. Son justo como el nombre lo indica, el paquete tuvo un filtro que hace que reduzcan los leucocitos. Estos aseguran también, se consideran seguras para citomegalovirus. Hay otros paquetes que se consideran irradiados. Estos se usan para prevenir la enfermedad por injerto, y también se usan en personas con inmunodeficiencia o que reciben quimioterapia intensiva, que tuvieron un trasplante de médula ósea o que tienen enfermedad de Hodgkin. Estas, después de irradiarse, tienen una duración de 28 días. Además, hay que saber que la irradiación a la que someten estos eritrocitos daña las membranas de los mismos, o sea que va a haber una fuga de potasio. Por eso es que estos pacientes se deben de lavar antes de su uso. Los paquetes lavados, estos se usan sobre todo en antecedente de reacción alérgica. El lavado se debe de hacer con solución salina y va a permitir eliminar en la medida de lo posible las proteínas plasmáticas y los electrolitos. Después de que se lavó la unidad, debe transfundirse en las próximas 24 horas posteriores al lavado. Y por último, los glóbulos rojos congelados, que es una forma de preservarlos de una manera bien conservada. Pueden durar hasta 10 años. Esto se hace mediante un crioprotector, que es el glicerol. Se debe de descongelar el paquete y después se debe de lavar para poder quitar el glicerol. Y pues lo mismo que en la anterior, se debe de usar en las próximas 24 horas a que se lave. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos sobre el plasma fresco congelado. Esta es la porción líquida de una unidad de sangre completa congelada en un periodo de tiempo designado. Generalmente este tiempo es dentro de las 8 horas y contiene todos los factores de coagulación excepto las plaquetas. Entonces hablamos que contiene fibrinógeno, albúmina, proteína C, proteína S, antitrombina e inhibidor de la vía del factor tisular. Se congela entre menos 18 y menos 30 grados centígrados dentro de las 8 horas posteriores a la recolección, y cuando se almacena adecuadamente se puede utilizar durante un año a partir de la fecha de recolección. Las unidades estándar del plasma fresco congelado, que se derivan de una sola unidad de sangre, tienen un volumen de aproximadamente 200 a 250 mililitros, pero incluso puede llegar a tener un volumen hasta de 750 mililitros si se obtiene por aferesis. Ahora, en cuanto a la dosis, una dosis estándar es de 10 a 20 mililitros por kilogramo, que equivale de 4 a 6 unidades en adultos. Esto aumenta los niveles de factor en aproximadamente un 20%. Y se dice que un aumento aproximadamente del 10% de varios factores es suficiente para lograr la hemostasia. Además, el plasma fresco congelado pues proporciona cierta reposición de volumen, ya que, como les mencioné, pues contiene aproximadamente entre 250 a 750 mililitros. La siguiente, por favor. Es importante saber que antes de la administración del plasma fresco congelado, se debe de descongelar en un baño de agua a una temperatura aproximadamente de 30 a 37 grados durante 20 a 30 minutos. Y debe administrarse inmediatamente después de que se descongela. Y si no se administra inmediatamente, se sugiere que se almacene entre 1 y 6 grados. Pero si no se usa en esas 24 horas, debe desecharse. Pasando a, como tal, sus indicaciones,
el plasma fresco congelado está indicado para la deficiencia de factores de coagulación con pruebas de coagulación anormales y en presencia de sangrado activo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene sustento transfundir en pacientes con tiempos de coagulación prolongados sin evidencia de hemorragia. Entonces, no se debe transfundir para corrección de estudios de laboratorio. Algunas de las indicaciones son en púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome urémico hemolítico, en púrpura fulminante del recién nacido, secundaria deficiencia congénita de proteína C, proteína S y antitrombina 3, en pacientes con sangrado y tiempo de coagulación alargados que requieren reposición de factores de coagulación, ya sea 2, 5, 10 o el 11, y en deficiencias congénitas o adquiridas. Esto solo cuando no existen los concentrados de los factores específicos. También se puede utilizar en coagulación intravascular diseminada o en algunos casos puede utilizarse para revertir en forma inmediata el efecto de los anticoagulantes. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de crioprecipitado, esta es la fracción de las proteínas plasmáticas que permanecen insolubles cuando el plasma fresco congelado es descongelado, esto en condiciones apropiadas de temperatura y después separado por una centrifugación intensa. Entonces, tenemos que se compone de los factores de coagulación insolubles que se precipitan fuera de la solución después de que el plasma fresco congelado se descongela a temperatura entre 1 y 6 grados y luego se centrifuga. El precipitado insoluble restante está enriquecido con factores de coagulación y se vuelve a congelar esto a menos 18 grados centígrados. Por lo tanto, una unidad de crioprecipitado contiene las siguientes concentraciones de proteínas: fibrinógeno, más de 150 miligramos, del factor 8, más de 80 unidades internacionales, factor 13 de 50 a 75 unidades y factor de von Willebrand de 100 a 150 unidades. Este producto tiene un volumen de 10 a 20 mililitros y su conservación será a menos 18 grados, con una vigencia máxima de 12 meses a partir de la fecha de extracción o 6 horas después de que se descongeló. La siguiente, por favor. Aquí algo importante para su administración es que se debe tomar en cuenta el tiempo de respuesta, porque hay que descongelar el paquete antes de su administración, por lo que hay un retraso aproximadamente de 30 minutos después de que se pide el producto para que se pueda administrar. En cuanto a las dosis, se recomienda una unidad por 10 kilogramos de peso para la mayoría de los adultos. Una dosis adecuada es entre 5 y 10 unidades. Por lo tanto, estamos hablando de que nos va a proporcionar un volumen de 50 a 200 mililitros. En el paciente promedio, cada unidad eleva la concentración de fibrinógeno en plasma en al menos 7 a 10 miligramos sobre decilitro. Por lo tanto, si hablamos que administramos 10 unidades, va a elevar el fibrinógeno en 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Y el nivel objetivo de fibrinógeno generalmente es de 100 a 150 miligramos sobre decilitro. Por lo tanto, pues estamos en niveles óptimos. Y pues como ya se los había comentado, el crioprecipitado debe administrarse dentro de las primeras 6 horas. La siguiente, por favor. Ahora, también es importante saber que la unidad de crioprecipitado por cada 10 kilogramos del paciente va a elevar el factor 8 en un 20%. Ya pasando como tal a sus indicaciones, tenemos que su uso más frecuente es en hemorragia masiva y en la hipofibrinogenemia. También puede ser en la coagulación intravascular diseminada, como ya veíamos en las clases anteriores. Se administra cuando el fibrinógeno es menos de 100 miligramos sobre decilitro y hay un sangrado microvascular difuso. También se puede administrar en disfibrinogenemia, es decir, cuando hay una alteración funcional de fibrinógeno, cuando hay deficiencia del factor 13 o la coagulopatía por consumo, que es la coagulación intravascular diseminada, y en pacientes con sangrado urémico con tiempo de sangrado prolongado. También uno de sus usos condicionales es en la enfermedad de von Willebrand. Esto, pues sabemos que hay una síntesis anormal de la proteína del factor de von Willebrand que lo hace no funcional. Entonces, se puede administrar también, pero esto solamente si faltara o si no tuviéramos el concentrado específico, que ya lo vamos a ver más adelante. La siguiente.
Bueno, en cuanto a las plaquetas, tenemos dos formas de obtenerlos. Una es por centrifugado y otra es por aferesis. Por centrifugado se va a agarrar la sangre entera y va a pasar por 2 centrifugaciones y esto nos va a dar una unidad de plaquetas que tiene 5.5 por 10 a la 10 plaquetas en un volumen de 50 mililitros. Se deben de almacenar a 20-24 grados centígrados y duran máximo 5 días. Se considera que una dosis típica para un adulto es de 6 unidades. La fórmula es de 1 unidad por cada 10 kilos. Entonces, por lo general, se requieren más o menos 6 unidades y por esto se tiende a agruparse estas unidades y esto se conoce como un pool de plaquetas. Cuando se llegan a agrupar, se deben de ocupar en las próximas 4 horas. Las plaquetas, como ya les mencionaba, también se pueden obtener por otro método que es el de aferesis. Este procedimiento de aferesis va a permitir que un donante dé una dosis completa, o sea, que una dosis de plaquetas por aferesis es el equivalente a 6 unidades de plaquetas por centrifugado. Hay que tomarlo en cuenta a la hora de pedir los paquetes. El volumen aproximado de los que fueron tomados por aferesis son de 250 mililitros, 300 mililitros, y el número de plaquetas que tiene es 3 por 10 a la 11. Vean aquí la notación científica. Contiene más plaquetas las que fueron sacadas por aferesis. Gracias. Las plaquetas también hay que considerar que como pueden llegar a acumular citocinas, ya lo veremos más adelante, este paquete sanguíneo en específico es el que más tiende a hacer reacciones febriles. ¿Cuándo está indicada? Tenemos 3 consideraciones para su uso. El primero es un paciente con sangrado que tenga menos de 100,000 plaquetas. Un paciente con sangrado, sí dije con sangrado, de todos modos lo repito. Un paciente con sangrado con menos de 100,000 plaquetas. En un paciente sin sangrado, nos esperamos a que tenga menos de 10,000 plaquetas. Y en un paciente con coagulopatía, cuando tiene menos de 20,000 plaquetas. Como ya les decía, la dosis se calcula a 1 unidad por cada 10 kilogramos y de manera como más convencional. Se aceptan 6 unidades por centrifugado o una por aferesis. Y cada unidad va a aumentar el recuento entre más o menos 30 a 60,000 unidades. ¿Qué más les iba a decir de aquí? Creo que ya. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los derivados del plasma. Como su nombre lo dice, son los productos que se van a obtener. Responden a la albúmina, factores de coagulación, el factor 8, 9, 10, complejo protrombótico activado, el factor 13, antitrombina, proteína C y S, y también las inmunoglobulinas. Empezando con albúmina, sabemos que es la proteína plasmática más abundante y es la principal determinante de la presión oncótica plasmática, por lo que es fundamental para el mantenimiento de la misma. Es por eso que el principal mecanismo de acción de la infusión de albúmina es aumentar la presión osmótica coloidal. Contiene en un 96% albúmina y el otro 4% corresponde a globulinas y otras proteínas. Se presenta en soluciones al 5%, que esta es isosmótica con el plasma, y 10 y 25% que son hiperosmóticas. Su almacenamiento ideal debe ser a más 2 y a más 8 grados centígrados. Tiene que estar protegido de la luz y se debe evitar la congelación. Tiene una caducidad de 10 años. Y a medio ambiente no mayor a 37 grados centígrados, la caducidad es de solo 3 años. La siguiente, por favor. Otra, atrás. Tenemos que su administración se va a realizar por infusión intravenosa. La albúmina al 25% es la de elección terapéutica cuando hay restricción de sodio o de líquidos. Y el uso de albúmina al 5% es más frecuente en situaciones de pérdida del volumen, como en el caso de deshidratación. La dosis en el adulto es de 125 mililitros al día. Se recomienda que la albúmina al 5% se administre de 2 a 4 mililitros por minuto y la del 25% a 1 mililitro por minuto. Sus indicaciones son en caso de hipovolemia con o sin choque, síndrome nefrótico que sea refractario a diuréticos
con edema pulmonar e insuficiencia renal, enteropatía perdedora de proteínas con albúmina y la enfermedad hemolítica del recién nacido. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las inmunoglobulinas, sabemos que existen 5 tipos: la IgG, IgA, IgM, IgD e IgG. IgE, perdón. La IgG es la más abundante en el suero humano normal, en donde constituye 70 a 75% de las inmunoglobulinas totales. El contenido aquí de la inmunoglobulina es el 95% por IgG, y puede tener también inmunoglobulinas no modificadas como IgA, IgM, IgD e IgE. Existen 2 presentaciones, una líquida y la otra liofilizada. La forma líquida es transparente, incolora o ligeramente amarilla. Y la liofilizada se refiere a que es como en polvo o un sólido poroso. Este debe pues reconstruirse antes de que se administre. La administración es vía intravenosa y contiene principalmente la IgG. Debe conservarse en medio ambiente a una temperatura no mayor a 25 grados centígrados. Y la infusión intravenosa se debe iniciar en forma lenta a razón de 1 miligramo por kilogramo por minuto, incrementando cada 30 minutos el goteo a 2, 3, 4 miligramos por kilogramo por minuto, y la velocidad de infusión máxima debe ser de 32 miligramos por kilogramo por minuto. La siguiente, por favor. Su indicación principalmente va a ser en el tratamiento de inmunodeficiencias primarias, en aquellas inmunodeficiencias por déficit predominante de anticuerpos, agamoglobulinemia ligada al cromosoma X y autosómica recesiva, inmunodeficiencias combinadas severas y síndrome hiper-IgM. La siguiente, por favor. Ya por último, en cuanto a los productos que se obtienen del plasma, vamos a hablar de los factores de coagulación, que son los concentrados de proteínas de la cascada de coagulación. Y el más importante cuantitativamente es el factor 8, que como ya vimos ayer, va a estar indicado en hemofilia A, seguido del factor 9, indicado en hemofilia tipo B. Otros preparados incluyen el fibrinógeno, el factor 7, factor 9, factor 10, factor 13, el complejo protrombina y el factor 7 activado también. Los concentrados de factores de coagulación pueden ser de origen plasmático o bien recombinante. Sin embargo, los de origen recombinante son los concentrados más seguros en cuanto a la transmisión viral y se consideran hoy en día los concentrados de elección en todos los pacientes que requieren de esa terapia sustitutiva. Generalmente, estos concentrados de factores deben almacenarse protegidos de la luz a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. La siguiente, por favor. Pasando a sus indicaciones, esto va a depender de cada factor. El concentrado de factor 8 está indicado en el tratamiento de las hemorragias y prevención de estas en pacientes con hemofilia tipo A. Una unidad del factor 8 eleva al 2% la actividad coagulante, como ya nos comentaban también ayer. El concentrado de factor 9 está indicado en el tratamiento de los episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia tipo B. Y este eleva la actividad coagulante en 1% y tiene una vida media de 24 horas. La administración de estos factores pues, debe adecuarse a las manifestaciones clínicas. Y pasando a los concentrados de complejo protrombótico, contiene factores 2, 7, 9, 10 y anticoagulantes naturales como las proteínas C y S. Su indicación básica es en el tratamiento de hemofilia B, pero también puede indicarse en deficiencias congénitas o adquiridas de los factores 2, 7, 9 y 10. En deficiencias combinadas del factor 7 y factor 10 y de antitrombina, y la dosis recomendada es de 50 a 100 unidades internacionales por kilogramo. Esto se puede repetir cada 12 horas dependiendo del sitio de sangrado y la gravedad. La siguiente, por favor. También tenemos el concentrado de antitrombina. Este está indicado en el tratamiento de la deficiencia hereditaria de antitrombina y en pacientes que padecen trombosis. También se puede utilizar profilácticamente cuando van a ser sometidos a cirugía. Y finalmente vamos a tener los concentrados de fibrinógeno, que este ya igual se los había comentado anteriormente, pues es en caso de hipofibrinogénemia o disfibrinogénemia. Y también en situaciones de traumatismos o coagulación intravascular diseminada cuando los niveles de fibrinógeno son inferiores a 100 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor.
Ok, entonces ahora vamos a hablar de las reacciones tempranas, que justo como decía en la diapositiva son las que se presentan en las primeras 24 horas. Vamos a tener varias, de estas la sobrecarga circulatoria, la lesión pulmonar aguda, la lesión hemolítica aguda, la sepsis y la anafilaxia son las que se consideran potencialmente mortales. Entonces es importante que cuando se detecta alguna alteración significativa en el estado del paciente, como aumento de la temperatura, cambio del pulso, cambios en la presión arterial, disnea, dolor y algunas más que les voy a comentar, se debe de detener la transfusión lo más pronto posible, porque en la mayoría de ellas el pronóstico, la morbilidad está asociada a qué tanta sangre se transfundió. Entonces, en la medida de lo posible, mientras más pronto se detecten estas alteraciones, mejor. Aparte de detener la transfusión, se tiene que informar y contactar con el banco de sangre y se deben de verificar todos los datos del producto, tanto del receptor como del donador, como del paquete que se estaba transfundiendo. Se debe mantener permeable la vía intravenosa, se va a mantener con solución salina y se debe de checar la hemodinamia del paciente y su estado cardiorrespiratorio. Entonces, rápidamente, con esta misma diapositiva les comento algunas de las reacciones mortales. Una de las más comunes es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, que está ahí abreviada como TACO. Esta va a presentarse con un edema pulmonar justo por el exceso de volumen. Entonces ocurre por lo general en pacientes que ya tenían preexistente de antes un balance de líquidos positivo o que recibieron el producto sanguíneo muy rápido. En estos van a presentar el paciente disnea y se debe de hacer una radiografía, efectivamente va a haber un infiltrado, se debe de tratar, el manejo es con diuréticos porque porque había un exceso de volumen, diuréticos y si es necesario oxigenoterapia, la mayoría de las veces no necesitan terapia invasiva, pero sí hay que mantener el soporte ventilatorio. Otra lesión que se considera mortal es la lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión. Esta lesión se va a presentar, a diferencia de la anterior, con fiebre. Las dos van a tener dificultad respiratoria, a diferencia, la que les acabo de decir, la de sobrecarga circulatoria no tiene fiebre, la lesión pulmonar aguda sí la tiene, puede tener fiebre o escalofríos. Se va a presentar en las primeras 6 horas de la transfusión, por lo general, y también al hacer la radiografía va a haber infiltrado. Esta se debe a que hubo una reacción de los neutrófilos del receptor, porque el producto transfundido contenía anti-HLA o antineutrófilos. Entonces se debe notificar al banco de sangre y se debe buscar al donador para evitar que se sigan utilizando los productos sanguíneos que salieron de ahí. El receptor, por otra parte, puede recibir otros productos sanguíneos de otros donadores siempre que ya se haya comprobado que es una lesión pulmonar aguda y no otro tipo de reacción. Otra lesión es la lesión hemolítica, igual que se considera mortal, la lesión, bueno, no mortal, potencialmente mortal, la lesión hemolítica aguda, de esta les voy a hablar un poquito más a fondo ahorita. Esta va a ser una hemólisis intravascular aguda de los glóbulos rojos, transfundidos más que nada por incompatibilidad de antígenos. Otra, la sepsis, esta es una infección bacteriana porque había un microorganismo en los productos que se transfundieron, es rara justamente porque ya cada vez son más estrictos todas las pruebas y todo el manejo que se les hace a la sangre, se va a presentar con fiebre, escalofrío e hipotensión. El tratamiento, pues antibióticos, tratamiento para una sepsis el soporte hemodinámico. ¿Qué otra cosa se puede presentar? Aunque es rara, también puede haber anafilaxia. Reacciones que también se pueden presentar y no se consideran mortales, está la alergia y la reacción febril no hemolítica. Entonces ahorita les ahondo más en esto. ¿Me pones la que sigue, por favor? Entonces vamos a hablar primero de la reacción transfusional hemolítica aguda. ¿Por qué quiero profundizar en esta? Porque es una reacción que su principal causa es por error humano, ya sea porque se identificó mal al paciente, porque se identificó mal el producto, porque hubo algún error a la hora de colectar la muestra, en el registro, en la administración, algo pasó ahí, que el paciente recibió una muestra que no era compatible con él, principalmente por incompatibilidad ABO. Entonces, lo que va a pasar es que el paciente va a presentar, bueno, primero les explico cómo llegó esto. Va a reaccionar, los anticuerpos fijadores del complemento del receptor van a reaccionar a los antígenos del eritrocito. ¿Esto qué va a desencadenar? Una inflamación y liberación de citocinas. Esto va a llevar a la lisis intravascular.
La inflamación se va a presentar como una fiebre repentina con o sin escalofríos, y la lisis, o sea, la hemólisis, va a causar inestabilidad hemodinámica que puede llevar al colapso vascular y que se puede convertir ya sea en una coagulación intravascular diseminada, en una insuficiencia renal aguda o manifestarse como sangrado. El paciente algunos pueden referir dolor en los flancos, se van a poner ansiosos, pueden tener náusea, mareo, también algunos pueden tener disnea, y el sangrado se puede manifestar como supuración difusa de los sitios de punción. Entonces, a estos pacientes se les debe de realizar un test de COMS, un hemograma completo y una tira reactiva de orina. Los datos que vamos a sacar de aquí y que van a apoyar el diagnóstico de hemólisis va a ser una disminución del fibrinógeno, va a haber una disminución un aumento de las bilirrubinas, va a encontrarse el lactato deshidrogenasa, va a haber hemoglobinemia y hemoglobinuria. Entonces, igual que en las otras reacciones, se debe de tener la inmediatez en la transfusión y se deben de verificar toda la información, y este paciente va a necesitar hidratación y diuresis. La tasa de mortalidad, como ya les indicaba al inicio, está directamente relacionada con la cantidad de sangre incompatible que se le transfundió. Por eso es importante reconocerlas rápido. Otros tratamientos, como esteroides, heparina u otras intervenciones, no tienen sustento para el tratamiento. Siguiente, por favor. Hay que diferenciar esta reacción hemolítica aguda con la reacción transfusional febril no hemolítica. Siguiente, por favor, porque nos va a dar signos similares. Las dos se van a presentar con fiebre, el paciente va a tener náuseas, se puede poner un poco ansioso. La diferencia es que aquí no hay hemólisis, entonces los datos que se presentan por la hemólisis no debe de haber hemoglobinemia, no debe de haber sitios de supuración, etcétera, etcétera, etcétera. Esta se presenta en las primeras 2 horas a iniciada la transfusión, por lo general, pero hay pacientes que pueden llegar a mostrarla hasta 6 horas después de que empezó la transfusión, y no se fíen de la fiebre, porque si el paciente recibió tratamiento antipirético antes de la transfusión, entonces puede que el paciente no presente fiebre, pero aún así va a estar con náuseas, con vómitos y con todos los otros datos que ya les había mencionado. La causa depende del producto que se transfundió. Si estamos hablando de plaquetas, que como ya les había mencionado antes, son las que más provocan esta reacción, se debe a la liberación de citocinas. Si estamos hablando de los glóbulos rojos, se debe a una interacción del anticuerpo del receptor con los leucocitos del donante. El manejo, igual que en todas, interrumpir la transfusión, y se pueden administrar antipiréticos, como el paracetamol, como tratamiento, no como profilaxis. Y una vez que ya se excluyó la hemólisis, entonces se puede transfundir una nueva unidad. Y si se considera pertinente, se pueden usar unidades leucorreducidas para evitar esta situación. Que no es necesario antihistamínicos, ni como preventivos, ni como terapéuticos. Para esto, no. Siguiente, por favor. Otras reacciones que son relativamente comunes son las reacciones alérgicas, que se va a presentar como prurito y urticarias. Gracias. Algunas bibliografías consideran que siempre que no haya más datos, o sea, simplemente el prurito y la urticaria, no hay necesidad de interrumpir la transfusión. Otras bibliografías refieren que sí, que es mejor prevenir, que es mejor interrumpir la transfusión y verificar adecuadamente el estado del paciente para verificar que efectivamente solo es una hipersensibilidad y no es algo más. Se va a presentar con urticaria localizada, como ya les mencionaba, y no va a haber fiebre, no va a haber síntomas de dificultad respiratoria, no va a haber alteración de la hemodinamia, nada. Solo es la urticaria y el prurito. Hay que diferenciar esto con otras reacciones agudas, sobre todo la anafilaxia. Siguiente, por favor. La anafilaxia es rara. Normalmente se da en pacientes que tenían deficiencia de inmunoglobulina A, hay otras causas, y en estos pacientes que presentan anafilaxia van a haber datos aquí sí, va a haber datos de angioedema, de hipotensión, de dificultad respiratoria, vómitos, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces empiezan a los pocos minutos de que fue empezada la transfusión. Se debe de cesar, se debe de terminar la transfusión. El tratamiento va a ser igual a una anafilaxia que sucedió por otras causas, o sea, epinefrina, antihistamínicos, vasopresores, el soporte, etcétera, etcétera. Y si se determinó que la causa de la anafilaxia en este paciente fue por el déficit de inmunoglobulina A, entonces se le debe de dar
De ser posible, se le debe de hacer una transfusión de otra persona que tenía deficiencia de inmunoglobulina. En su defecto, se les dan glóbulos rojos lavados, que son especialmente preparados para estos pacientes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de reacciones transfusionales tardías. Estas son las que pueden ocurrir en los días o semanas posteriores a una transfusión. La siguiente, por favor. Estas las podemos dividir a su vez en inmunológicas y no inmunológicas. En las no inmunológicas prácticamente tiene que ver con la transmisión de enfermedades infecciosas. Existe el riesgo de recibir una sangre contaminada con virus, bacterias o parásitos, siendo de mayor riesgo el virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B, sífilis, estafilococo y con menor frecuencia, enfermedad de Chagas y toxoplasma. Sin embargo, por eso es de suma importancia que a la sangre del donante se le realicen las pruebas específicas en la detección tanto de anticuerpos y antígenos de microorganismos, y esto se puede realizar pues, por medio de un ELISA o un PCR. La siguiente, por favor. La transmisión de enfermedades infecciosas a través de la transfusión de sangre y componente sanguíneo puede ocurrir principalmente por 4 razones. La primera y la principal es la colecta de la donación de sangre durante el periodo de ventana, que este es definido como el lapso durante el cual el donante está infectado con un virus, pero no tiene signos ni síntomas y los resultados en pruebas serológicas son negativos. La segunda es la existencia de donantes asintomáticos portadores crónicos de una infección transmisible con resultados persistentemente negativos en pruebas de laboratorio. La tercera está dada por infecciones con cepas mutantes o que no se pueden detectar en las pruebas. Y por último, como que poco frecuente, serían errores técnicos en laboratorio. La siguiente, por favor. Pasando a las inmunológicas, vamos a hablar de 3 específicamente, que es la reacción hemolítica retardada, púrpura post-transfusional y enfermedad de injerto contra huésped. Empezando con reacción hemolítica retardada, esta es causada por una respuesta amnésica del sistema inmunitario a un antígeno extraño de glóbulos rojos al que el receptor estuvo expuesto previamente. Esto puede ser a través del embarazo o transfusiones previas, pero por eso es común encontrarlo en pacientes politransfundidos. La hemólisis que ocurre aquí es principalmente extravascular y clínicamente vamos a ver que es menos intensa en comparación a la reacción hemolítica aguda que ya nos explicó Aline. Aquí lo que pasa es que la mayoría de los anticuerpos estimulados por la transfusión y los embarazos muestran especificidad para antígenos del sistema RH. Dentro de los más frecuentes está el anti-E y anti-C. Es por eso que los antígenos implicados aquí suelen ser estos antígenos conocidos como menores, que es el RH. Al decir que la hemólisis es extravascular, quiere decir que la hemólisis se produce cuando el anticuerpo contra el antígeno puede opsonizarlos, lo que conduce a su secuestro y fagocitosis por macrófagos, y a su vez esta activación de macrófagos aumenta la producción de citocinas proinflamatorias que van a inducir una respuesta sistémica y nos va a producir síntomas como fiebre, dolor abdominal en el flanco, dolor de espalda, etc. Ahora, si recuerdan, pues Ali nos decía que la reacción hemolítica aguda se debía pues a un error humano. En este caso, no se debe a un error humano, es una reacción que se produce porque el halo anticuerpo es demasiado bajo en título para ser detectado por pruebas serológicas. Entonces, es por eso que se da esta reacción y no se dan cuenta hasta después que se hacen las pruebas. Los pacientes se presentan tarde después de la transfusión, esto generalmente de 24 horas a 30 días. Y el síntoma de presentación suele ser ictericia o febrícula. Muchas veces también presentan malestar general, disnea. Y ahora sí, la siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar que hay un aumento del lactato deshidrogenasa, aumento de bilirrubina indirecta, disminución de aptoglobina, anemia, y podemos encontrar esferocitos en un frotis de sangre periférica. Aquí es importante la identificación del anticuerpo implicado en el suero
porque así vamos a evitar reacciones posteriores. Normalmente, quienes presentan esta reacción no requieren de tratamiento, solamente puede ser necesaria la corrección de la anemia con sangre que sí sea compatible. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la púrpura posttransfusional, esta es una reacción que se manifiesta como trombocitopenia de 7 a 10 días después de que se dio la transfusión de plaquetas, es más frecuentemente, y se observa de manera predominante en mujeres. Lo que pasa aquí es que los pacientes previamente sensibilizados a los antígenos plaquetarios a través igual del embarazo o transfusión previa, se vuelven a sensibilizar a los mismos antígenos y van a producir anticuerpos contra las plaquetas. El anticuerpo implicado con mayor frecuencia es el anti-HPA1A, que va a inducir a la destrucción autóloga de plaquetas del paciente. Se ha informado que esta púrpura posttransfusional es inducida por sangre total, concentrados de glóbulos rojos, plaquetas y plasma. En el cuadro clínico, los pacientes van a presentar trombocitopenia menor a 10.000 plaquetas y sangrado mucocutáneo, epistaxis, sangrado de tracto gastrointestinal, urinario, y en casos ya graves pueden presentar hemorragia intracraneana. La siguiente, por favor. El diagnóstico se hace básicamente con la presencia de trombocitopenia, como ya les comentaba, tiene que ser menor a 10.000, y la presencia de anticuerpos HP1A en el suero. Para el tratamiento, la inmunoglobulina intravenosa es actualmente el preferido, y la dosis recomendada son de 400 a 500 miligramos por kilogramo por día durante 1 a 10 días. O bien, también puede utilizarse prednisona, 2 miligramos por kilogramo, o hacer un recambio plasmático por medio de aferesis. La siguiente, por favor. Ya para terminar con estas reacciones, tenemos la enfermedad de injerto contra huésped. Esta nos habla de una reacción que se va a presentar dentro de los 100 días después de la transfusión y resulta del injerto de linfocitos de los donantes que van a atacar al hospedador con inmunodeficiencia y este no va a poder eliminarlas. Es una reacción mediada por linfocitos T del donante que van a reconocer antígenos HLA del hospedador como extraños y es por eso que se desencadena una respuesta inmunitaria. Ahora, los tejidos celulares que expresan mayormente antígenos HLA incluye piel, el tracto gastrointestinal, hígado, vaso y médula ósea. Es por eso que se van a ver más afectados estos sistemas. Y se va a manifestar por el desarrollo de fiebre, un exantema cutáneo característico, diarrea y anomalías en la función hepática. Hablando del cuadro clínico, la manifestación cutánea más común va a ser una erupción maculopapular pruriginosa o dolorosa que inicialmente afecta palmas de las manos, plantas de los pies y la nuca. Los síntomas gastrointestinales suelen incluir diarrea y dolor abdominal, pero también puede presentarse náuseas y vómitos. La afectación hepática suele presentarse junto con manifestaciones cutáneas y gastrointestinales. Rara vez va a ocurrir de forma aislada. Y vamos a ver que hay pues una normalidad en las pruebas de función hepática. Va a haber niveles elevados de bilirrubina y fosfatasa alcalina principalmente. La siguiente, por favor. Ahora, podemos clasificarla como aguda y crónica. En aguda, la piel y las mucosas son los que se van a ver frecuentemente afectados. Y habitualmente lo primero que se va a manifestar, por lo que pues hacer la exploración de la piel y de las mucosas es clave para el diagnóstico. El hígado y el intestino son los siguientes en afectarse, por lo que la tríada característica en la enfermedad aguda es el exantema, hiperbilirrubinemia y diarrea. Se va a denominar clásica si ocurre en los primeros 100 días o persistente si va más allá de los 100 días. El exantema es una erupción maculopapular pruriginosa dolorosa, que inicialmente, como les comenté, afecta palmas de las manos, plantas de los pies y la nuca. Si esto es muy intenso, puede dar lugar a la formación de ampollas por despegamiento epidérmico. También es frecuente la afectación de mucosas, mucosa oral, genital, nasal y ocular, que se manifiesta como una mucositis. La crónica es la que se presenta tras los primeros 100 días después de la transfusión y tiene una media de entre los 4 y 6 meses. Los órganos más frecuentemente afectados son igual piel, mucosa oral y los siguientes son hígado, ojos, intestino y pulmón.
Los síntomas de la forma crónica pueden estar limitados a un solo órgano o bien pueden estar diseminados. Hay afectación a la cavidad oral y se puede ver como un líquen plano. También afectación de la mucosa genital, como líquen plano, estenosis vaginal, erosiones, fisuras y úlceras. Puede manifestarse como ojo seco o queratoconjuntivitis. Y manifestaciones cutáneas, pero aquí van a ser del tipo esclerótico. La siguiente, por favor. El diagnóstico se va a realizar mediante biopsia hepática. Esta va a mostrar pequeños conductos biliares dismórficos con inflamación portal. Hay cambios degenerativos y necrosis eosinofílica. En la biopsia de piel, el daño va a variar, puede ir desde una mínima vaculización hasta la separación de la dermis de la epidermis. Puede haber panitopenia, se van a encontrar elevados los niveles de bilirrubina y fosfatasa alcalina y la persistencia de linfocitos del donador mediante un análisis citogénico. El tratamiento, si afecta piel y mucosas, se recomienda un tratamiento tópico con higiene adecuada e hidratación, ya que esto va a disminuir el dolor y el ardor. Si hay otros órganos comprometidos, ya se recomienda el uso de corticosteroides sistémicos y ciclosporina. Para el tratamiento sistémico se administran de 1 a 3 miligramos por kilogramo por día de prednisona, asociado a 3 a 5 miligramos por kilogramo por día de ciclosporina. Esto por un periodo variable en función a la severidad de la enfermedad. Usualmente el tratamiento va de 9 a 12 meses. Y como medida de prevención, también lo comentaba Lee, es la radiación de componentes sanguíneos, esto con el fin de inactivar los linfocitos, sin causar el daño sustancial a otros elementos celulares, y se recomienda una radiación como mínimo de 2500 rays. La siguiente creo que ya es todo. Sí, pues eso sería todo de la exposición. Si tienen alguna duda o comentario, pues nos pueden decir. Si no, para pasar al Kahoot. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a ponerles el Kahoot. Ya se ve, ¿verdad? Ya está.
Falta alguien, sino para ya iniciarlo. Voy. Ok. Bueno, ahora sí creo que ya estamos todos. Ok, entonces vamos a empezar con un caso clínico. Paciente solo vino, es traído a urgencias con sangrado activo, presenta traumatismo abdominal con herida de arma blanca incrustada en flanco derecho por presunto asalto a mano armada. Presenta múltiples hematomas y heridas superficiales en brazo, abdomen y cara. Tiene datos de bajo gasto, piel pálida y fría, adinamia y estado estuporoso. Frecuencia cardíaca 140, respiratoria 39 y PA de 70-50. Ok, entonces, ante el shock hipovolémico usted decida. Ok, sí, como este paciente tenía un shock hipovolémico que era grado 3, 4, hay que verificar, hay otros datos. Se debe de transfundir sangre y cristaloides. ¿Qué tipo de sangre se prefiere? Si no sabemos el tipo de sangre del paciente y además viene estuporoso, no nos da tiempo de hacer pruebas, o negativo. Recuerden que siempre la reanimación con líquidos en el estado de choque debe de incluir los cristaloides. Posteriormente, ya cuando vemos que el choque es grado avanzado o no hay respuesta al mismo, entonces sí hay necesidad de transfundir sangre. Y como dices, si no hay la oportunidad de saber qué tipo de sangre, pues con que se le ponga la O negativo para que sea mínimas las reacciones que pueda presentar, pero la reanimación inicial siempre es con cristaloides. Ya una vez que vemos que no va a ser suficiente únicamente con agua, pues se puede introducir a la transfusión, ¿vale? Okay. Aquí acuérdense que el plasma fresco congelado es el único que vamos a administrar si hay presencia de sangrado activo y las pruebas de coagulación son anormales. Si no cumple con estas dos cosas, no podemos administrarlo. Ok, otro caso, este es un paciente con diabetes mellitus descontrolada de 20 años de evolución, hipertensión controlada con IECAS de 15 años de evolución y reciente diagnóstico de artritis reumatoide. Se presenta el servicio por cetoacidosis diabética, se estabilizó el cuadro y se le hacen laboratorios de monitoreo que se los han entregado a usted con glucosa de 130, sodio de 138, potasio 3.32, tiempo de protrombina de 12, hemoglobina de 9 y plaquetas de 160,000. Entonces, este paciente requiere Ok, recuerden que la transfusión se va a hacer en pacientes que tengan hemoglobina menor a 7. Este paciente tenía hemoglobina de 9 y además no tiene datos de anemia, pues no tiene anemia sintomática. Entonces, por ahora se prefiere determinar la causa de la anemia y pues un tratamiento diferente.
ahora sí es crioprecipitado. Acuérdense que cuando se descongela van a quedar ciertas proteínas y a eso se le llama crioprecipitado. Ok, este es un paciente masculino que acude por datos de sangrado de tubo digestivo alto con melena hematemesis, hay palidez, distensión abdominal y dolor a la palpación en epigastrio. Tiene astenia, adinamia, mareo y los laboratorios muestran hemoglobina de 6.5, plaquetas de 145, tiempos TP de 11 y TPT de 28. Otro caso. Ustedes están en el pasillo preguntándose por qué eligieron esta carrera. Cuando llega la enfermera y les informa que el paciente al que decidieron indicarle una transfusión empezó con temblores, náusea y mareo, pero no hay fiebre. La transfusión inició hace hora y media. Eso estaba muy fácil. Y bueno, ya finalmente tenemos este caso de paciente de sexo femenino de 47 años de edad. Gesta 4, para 2, abortos 2. Grupo sanguíneo O RH positivo, sin antecedente transfusional, que ingresó con criterio de intervención quirúrgica por fibroma uterino sangrante. Presenta anemia de 9 gramos sobre decilitro y se le indicó la transfusión de 2 unidades de isogrupo de concentrados de eritrocitos. Las pruebas pretransfusionales fueron negativas y la paciente fue transfundida con 2 unidades de concentrados eritrocitos compatibles sin presentar síntomas y signos de reacción adversa. La hemoglobina posttransfusión alcanzó el valor de 11.9, pero no se efectuó la cirugía y se da de alta médica. A los 7 días fue ingresada por segunda vez por una crisis hemolítica con caída brusca de hemoglobina de 9.1. Otros parámetros hematológicos, palidez mucocutánea e ictericia. Las pruebas pretransfusionales realizadas a la paciente con 5 litros de concentrado de eritrocitario fueron incompatibles en la prueba indirecta de la antiglobulina y se pudo identificar el anticuerpo anti-E. Entonces, con los datos de la paciente, la presentación del caso, ¿qué sospechan? Así es, recuerden que la reacción hemolítica retardada, ella no tenía antecedente de transfusión, pero el embarazo es uno de los antecedentes importantes. Entonces, probablemente ella fue, o creó esos anticuerpos que no se detectaron hasta que después se realizaron las pruebas. Pues eso sería todo de nuestra parte.
Muy bien, chicas. ¿Quién es pescador mimido? Soy yo, y desperté. No, no es cierto. No Sí, estaba te tan quiero. tímido. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Muy buen tema. Nos vemos mañana a las 7.